En todo caso, el lenguaje jurídico cuenta con diferentes características. Para introducirnos a esta parte de las características, es importante determinar que hay algunas características que son necesarias, porque es un lenguaje técnico dirigido específicamente al ciudadano. Y por supuesto esto hace algo complejo, porque debe ser accesible, que facilite su comprensión, pero al mismo tiempo debe gozar de absoluta objetividad, por lo tanto estar libre de todo tono emocional, y no solo tono, sino contenido. Debe ser razonable, que renuncie a cualquier presión, pero al mismo tiempo concreto porque debe estar libre de motivación, lo cual redundaría en la objetividad o afectaría a la objetividad si se contamina con elementos motivadores. Conciso, porque debe ser libre de doctrina o enseñanza. Sin embargo, esto conlleva algunos riesgos del lenguaje jurídico, que son varios. El primero de ellos, utilizar un estilo barroco, que fue común en determinados momentos, que resulta altisonante y arcaizante, porque afecta al barroco el hecho de buscar relevar cierto nivel técnico, que redunda, por supuesto, en su falta de claridad. Es que el estilo elegante no requiere términos infrecuentes, rebuscados o que sean de difícil comprensión. Y este exceso de barroquismo precisamente perjudica su precisión. El objetivo del texto jurídico es, como lo habíamos mencionado antes, garantizar la seguridad jurídica. Y consiguientemente un estilo muy complejo va a perjudicar enormemente su claridad. Hay situaciones, por supuesto, que implican en un segundo elemento los riesgos del lenguaje jurídico, ciertas fórmulas muy estereotipadas que implican un mero automatismo, tanto las iniciales, las centrales o las finales. Un ejemplo típico de ello es la fórmula de promulgación de leyes, que hoy ya no figura en la Constitución Política del Estado, como figuraba en la anterior, pero que sí es parte todavía del uso cotidiano y que le da un formulismo específico para el lenguaje, que en este caso no es un elemento perjudicial, pero sí hay otros documentos, otros instrumentos u otras expresiones que el uso de ciertas fórmulas estereotipadas inclusive quedan fuera del propio contexto. No decimos con esto que no debe usárselas, pero sí debe tener mucho cuidado en su empleo. Otro elemento que implica riesgo en el lenguaje jurídico es esto de la creación de nuevas expresiones y nuevos términos que en muchos casos se ponen en boga a raíz del lenguaje que va a traducir una realidad social. Pero hay términos que en muchos casos no tienen significado en el lenguaje ordinario y hay que tener mucho cuidado de emplearlos en un lenguaje jurídico y más aún en un lenguaje normativo. Hay términos que requieren conocimiento muy profundo de la realidad jurídica y esto redunda en su falta de claridad. Otros que dependen del contexto en que se utilicen, y eso requiere mucho cuidado porque si se utiliza en un contexto errado, por supuesto va a generar expresiones y además contextos o textos normativos descontextualizados. Hay ejemplos en el uso de ciertos términos como inadmisibilidad, registral, causación, etcétera, que no tienen un contenido lingüístico ordinario y que son más bien adaptaciones a las figuras jurídicas propias de las circunstancias. Otro elemento que implica riesgo es la excesiva presencia de anglicismos, muy común en nuestra época. En ámbitos muy técnicos como las telecomunicaciones, la medicina, la informática y todo lo que tiene que ver con el ámbito tecnológico, digital, es muy común. Y es recomendable que en el lenguaje jurídico y el lenguaje normativo específicamente es mejor evitarlos, salvo que no existe una traducción y sea imprescindible su uso.
En cuanto a la redundancia expresiva léxica, que es otro elemento que implica riesgo en el lenguaje jurídico, hay que entender que el lenguaje jurídico parte de un intento de persuasión, un intento persuasivo. Pero esta redundancia expresiva es muy poco adecuada en las normas jurídicas. Más es aconsejable utilizarlas en la exposición de motivos de las leyes, en la parte justificativa, en la parte descriptiva, en la parte explicativa, que en la parte dispositiva. Porque ahí sí la objetividad y la concisión son fundamentales. En cuanto a la nominalización, otro elemento de riesgo, implica la construcción de ciertos sustantivos a partir de verbos o adjetivos. Hay un término que se utiliza comúnmente, por ejemplo, en nuestro lenguaje jurídico moderno, como es el desapoderamiento. Hay ciertas situaciones que son admisibles en el lenguaje cotidiano, pero no en el lenguaje jurídico y menos en el normativo. Por lo tanto, debe cuidarse en el lenguaje jurídico ciertos elementos o ciertas voces que en muchos casos son redundantes, como en este caso. Decir proceder a la lectura, cuando se puede decir leer, es muy importante para la concisión, para la concreción. Otro riesgo implican esto de las construcciones pasivas, que en muchos casos ocultan la identidad del agente de la acción. Y, por supuesto, tiende a despersonalizar y exencionar de ciertas responsabilidades. Dependiendo del contexto, es otro elemento que hay que tener mucho cuidado. Más adelante haremos hincapié con mayor detalle en este aspecto. En cuanto a la hipotaxis, entendida como una relación de dependencia entre oraciones, que además genera oraciones demasiado extensas. Y las oraciones extensas afectan a la concisión, a la concreción, a la comprensión y, consiguientemente, a la claridad. O la parataxis, que es la subordinación de ciertas oraciones que están subordinadas entre sí y yuxtapuestas. Entre otros riesgos del lenguaje jurídico encontramos el abuso del imperfecto subjuntivo, el abuso del gerundio, o en el caso de las mayúsculas hay cierta tendencia a su proliferación o a su desaparición, dependiendo de las circunstancias. Deben restringirse lo máximo posible. Las abreviaturas no son aconsejables en los textos jurídicos y si se tienen que utilizar siglas, siempre debe añadirse al texto completo. Quien lee una ley o un texto jurídico no siempre está empapado qué quiere decir una abreviatura o una sigla. En muchos casos es muy común escuchar hablar, decir YPFB. La mayoría de los bolivianos conoce qué quiere decir Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Pero hay otras figuras que tienen algunas características mucho más específicas solo para los especialistas, y quien lee un documento jurídico simplemente escuchando o visualizando la sigla puede que no llegue a desentrañar su contenido. Cuando decimos el CC, en muchos casos no sabemos si nos estamos refiriendo al Código Civil, al Código de Comercio, a otra expresión, en fin, ¿no? Siempre es importante que se añade a la sigla el texto completo de la terminología a usar. Dejando de lado estos los riesgos, es importante definir algunas propuestas de estilo para los textos jurídicos que están planteados a través de los tiempos, a través de las escuelas y a través de las tendencias. La redacción de textos jurídicos específicamente para el ámbito legislativo implican además características muy especiales. Pero hay que tener cuidado con ciertos vicios del lenguaje jurídico que van a perjudicar la claridad, porque la claridad es y debe ser una característica principal en la redacción. Es que esta claridad está relacionada intrínsecamente con la seguridad jurídica. Por lo tanto, la seguridad jurídica y la claridad no deben estar exentas de estética, pero por supuesto debe priorizarse precisamente esta situación
de la claridad que redunda en seguridad jurídica, que es una de las funciones específicas que tiene una norma jurídica. Es que los defectos del lenguaje jurídico van a perjudicar precisamente su precisión. No se debe perder la elegancia y estilo, pero hay que tener cuidado en una combinación muy compleja entre la claridad, la precisión y la elegancia, que deben estar presentes, íntimamente relacionadas entre sí, sin priorizar alguna encima de la otra. Es que la función del lenguaje está conectado precisamente con la naturaleza del documento jurídico. Y este es el que va a determinar, por supuesto, cuál es la terminología y cuál es el lenguaje adecuado. Consiguientemente, quien redacta un texto jurídico, en general no solo normativo, es importante que esté plenamente identificado en cuanto a su destinatario, a quién lo dirige, porque esto va a determinar precisamente cuál es el contenido fundamental para saber quién va a ser capaz de desentrañar e interpretar ese texto jurídico. ¿Y quién es ese destinatario? Normalmente es un conjunto de ciudadanos, pero también puede darse el caso que sean ciudadanos concretos, con identidad, con individualidad, con nombre y apellido. Es que las leyes asumen ciertas paradojas. Por un lado, el objeto de la ley puede implicar ciertos desajustes entre el lenguaje que se usa del emisor y el receptor, y por lo tanto interpretarse algo diferente. En cuanto al contenido, puede dar lugar a la ambigüedad y la complejidad, e interpretarse en diversos sentidos, muchas veces contrapuestos. Redondeando, por lo tanto, esta segunda parte, diremos que el lenguaje de los juristas está caracterizado precisamente por rasgos que no siempre van a comportar un estilo defectuoso o equivocado, sino que son una consecuencia necesaria de un perfil técnico especializado en el estilo de la redacción o en la modalidad misma del lenguaje. Sin embargo, es fácil advertir que muchos de estos rasgos producen a veces efectos perjudiciales o dan lugar a reacciones erróneas por interpretaciones emergentes de situaciones excesivamente complejas o simple y llanamente incomprensibles e ininteligibles para los ciudadanos. Consiguientemente, entre los diferentes rasgos del lenguaje de los juristas, es importante identificar el gusto por un lenguaje, en unos casos muy barroco o arcaizante, que pretende ser un rasgo de elegancia en la redacción, pero que en muchos casos va a generar y producir efectos negativos por hacer muy compleja su comprensión y su entendimiento en cuanto al documento correspondiente. Sin embargo, también el lenguaje jurídico se caracteriza por el empleo de ciertas fórmulas estereotipadas y términos muy técnicos, muchos de los cuales están observando su origen o su forma latina originaria, ¿verdad? No puede perderse de vista que también es un rasgo del lenguaje jurídico el empleo de la voz pasiva en ciertos contextos emergentes de la redacción, que en muchos casos es mejor sustituirlos por oraciones activas que resulten más cercanas, más frecuentes, más comunes al lenguaje ordinario. Porque no está exento el lenguaje de los juristas de muchos adjetivos que en la mayoría de los casos responden a ciertas necesidades de poner énfasis en determinadas ideas que pueden transmitirse, si bien en supuestos diferentes, y que pueden considerarse en muchos casos como simples elementos ornamentales, todos ellos perfectamente prescindibles. El lenguaje jurídico, por lo tanto, también se va a caracterizar en muchos casos por ciertas fórmulas estereotipadas, como habíamos mencionado, con algunos errores comunes que se advierten también en el lenguaje cotidiano, como ya en contenido más menudo, el uso excesivo de mayúsculas, empleo de
abreviaturas o en algunos casos de ciertos antónimos. Una vez que se han identificado los rasgos esenciales del lenguaje jurídico, es muy posible y perfectamente realizable el poder aislar estas características principales que deben presidir el buen estilo en la redacción de documentos de contenido jurídico en aras de la precisión, de la claridad y la elegancia de los mismos. Por lo tanto, la forma adecuada de combinar estas características va a depender de dos elementos o dos vectores principales. La función del lenguaje, que puede ser normativa o persuasiva, y el destinatario. El destinatario de aquel mensaje que podrá ser general, todos los ciudadanos, o particular a un órgano, a una persona, a una individualidad.